Hola, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Muchas gracias por acompañarnos con el último panel. Efectivamente, les pido un fuerte aplauso para Alejo Valverde, allí en la punta izquierda. De Cálice, Carlos Morgan de Elitron y Silvana Spinelli de Cresco. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, vamos a hablar de la inteligencia artificial. Van a hablar ellos. Yo soy Hernán Funes de Cadena 3. Gracias por la invitación. Solo voy a hacer un vehículo para que ellos, por supuesto, puedan exponer qué cambia la inteligencia artificial y la ciencia de datos en los procesos biológicos tradicionales. ¿Cómo impacta esto en el negocio? Y cómo acelera la llegada de bioproductos que está demandando el mercado. Y también, por supuesto, preguntarles y analizar cómo estamos de normativa o de regulaciones. Vamos a empezar con Silvana, por favor. No sé si cada uno tiene su micrófono, que lo vaya tomando, le des conversar. Silvana, estamos hablando obviamente de biología digital, estamos hablando... ¿Es para vos una de las mayores disrupciones, primero, en la industria agroalimentaria? Y bueno, ¿cómo se explica? ¿Cómo viene la innovación? ¿Cómo es la velocidad? ¿Cuál es el escenario que vos estás viendo? Bueno, la IA es un agente que vino a disrumpir todo. Dentro de eso, las industrias en las que estamos. Creo que para nosotros, que somos una startup que desarrolla, tiene un foco muy fuerte y tiene una capacidad de I+D muy fuerte. Nosotros desarrollamos, para los que no nos conocen, Cresco desarrolla ingredientes funcionales utilizando unas moléculas muy especiales que son las moléculas de ARN naturales presentes en los alimentos frescos, en las hierbas medicinales y que nosotros demostramos que mejoran la calidad de vida de las personas, la salud, por ejemplo, calidad de sueño, etc. ¿Cómo nosotros logramos acelerar nuestro I+D usando inteligencia artificial? Fue desde el minuto cero nosotros la capacidad de analizar cientos y miles de secuencias de ARN de manera manual es inviable. Nosotros desde el minuto cero utilizamos procesos de Machine Learning y Deep Learning para analizar y sistematizar la información de secuencias de ARN y eso como punto de partida. Creo que en líneas generales la IA vino para quedarse. Vino para quedarse, es la primera definición. Carlos, bienvenido también. ¿Qué observas vos y fundamentalmente qué ineficiencias crees que la inteligencia artificial empieza a eliminar en tu proceso? Te escuchamos. Hernán, bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Muy pertinentes las palabras de Silvana. De alguna manera, en Elitron también nacemos con el objetivo de desarrollar productos biológicos de manera sistematizada, ¿no? ¿Qué significa esto? Nosotros agarramos un microorganismo, ya sea una bacteria, un hongo, enzimas, etcétera. Tenemos esa capacidad de desmembrarla y entenderla y a partir de ahí desarrollar ese producto biológico ad hoc para el agro y para otras industrias, por supuesto. La IA, ¿cómo viene a jugar en este partido? Hoy nosotros, por ejemplo, contamos con un banco de 1.500 cepas. Ese banco, procesarlo, tal cual mencionaba Silvana, llevaría muchísimo tiempo. Hoy, desde distintas perspectivas, desde distintas aristas, tenemos esa capacidad de analizarlas, entenderlas, las incorporamos a una plataforma que diseñamos o desarrollamos in-house y a partir de ahí entendemos el comportamiento y cuál es ese requerimiento que queremos salir a, combatir una determinada plaga, combatir N enfermedad. Entonces, IA a nosotros nos ayuda, nos potencia, nos acelera los tiempos, desrisquea, algo que nos resulta sumamente interesante o como propuesta de valor es, nosotros generamos más certidumbre y desrisqueamos o disminuimos esos riesgos brindando encima la respuesta en tiempos cortos. Lo que en la industria del desarrollo de un producto biológico hoy lleva más o menos 2 años y medio, 3 años, nosotros con nuestra plataforma tenemos la capacidad de disminuirlo a 6 meses. Y esto de forma sistemática. Entonces, impacta concretamente la IA en productividad, en certidumbre, disminuye riesgos y disminuye costos. Es claro. La ecuación perfecta. La ecuación perfecta. De tu parte, Alejo desde Cálice, ¿qué es lo que estás observando también? A ver, Cálice hoy está en lo que se llama modelado computacional en el agro. Nosotros generamos modelos que en definitiva representan lo que le puede llegar a pasar a una planta en el campo.
El enfoque que tenemos para IA tiene dos aspectos. El primero es, tal como dijo Silvana, la capacidad de analizar datos. Inclusive hay correlaciones que no se podrían analizar si no se apalancan en modelos de Machine Learning o Deep Learning. Nosotros creamos modelos computacionales basados en biología de sistemas que básicamente entienden todas las interacciones entre todas las variables climáticas, las correlaciones entre sí y cómo eso afecta a la fenología de una planta, y que eso encima varía de especie a especie. Eso de hacerlo en un Excel o en herramientas estadísticas tradicionales no es que nos lleva tiempo, sería inviable poder hacerlo. Bueno, la IA habilita eso. O sea, literalmente habilita hacer modelos que tienen un nivel de precisión muchísimo más alto. Ese es un aspecto. El otro aspecto es, todavía el modelado depende de técnicos específicos que entiendan, de acuerdo al paquete de datos y el problema que se trata de resolver, identificar cuál es la combinación de herramientas que necesitas usar, cuáles son los frameworks, los marcos estadísticos o analíticos que tenés que usar. Nosotros estamos avanzando en el camino de agentizar ese proceso. Entonces, a través de esos agentes, acelerar el proceso de analizar los datos, entender los marcos estadísticos, entender los marcos de modelos que permitan que el proceso que antes tardaba 6 meses, tarde 3 semanas y tarde 3 días. Entonces, hay dos lugares en donde hoy la EA atraviesa Cálice. Silvana, supongamos que es una carrera. ¿Quién va ganando mercado, competitividad? ¿El que elige la inteligencia artificial, el que la implementa, el que la desarrolla, o el que se quedó en los métodos tradicionales? No hay opción para quedarse en los métodos tradicionales. No, yo creo que ya no es, está fuera de la discusión. El tema es cómo, hasta dónde, y los costos. Yo creo que la implementación de herramientas de IA transversalmente para una compañía, no solamente en nuestro caso para el Discovery, para hacer un CRM, para cualquier cosa. Es decir, hoy está, no, la estamos usando, hasta nos contentan los mails. Así que la pregunta no es desarrollo tradicional versus implementaciones, cómo la implementamos, hasta dónde y dónde vemos el diferencial de cada compañía para sacarle el mayor jugo posible. Está claro. ¿Ayuda a sustentar, digo, la velocidad en la que va la demanda de los productores y los consumidores, Silvana? ¿También para vos? Sin duda, para nosotros, como decían los colegas, la IA nos permite, nos vuelve accesible incorporar cantidades de información que si no, no podríamos. Eso a nosotros nos permite manejar bases de datos de información que nos permite acercar las soluciones y acercar soluciones bien customizadas para las demandas de un cliente. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros que desarrollamos ingredientes, si un cliente viene, yo necesito un ingrediente para el metabolismo energético, en función de los datos en nuestra base de datos, nosotros podemos identificar qué desarrollos están más avanzados ahí y en función de eso ofrecer una oportunidad, un proyecto de más de un ingrediente. Eso en la cabeza de un ejecutivo de ventas no entra. Vamos a las ventas, Carlos, a ganar mercado. ¿Cómo ayuda la IA? ¿Qué es lo que están teniendo ustedes en ese proceso? Excelente, Hernán. A ver, a mí me gusta entender este mercado o este modelo con las tres aristas, ¿no? Nosotros somos y nacimos como una empresa de ciencia. La tecnología, la pata IA, toda la plataforma que hablábamos antes es el core de nuestro negocio, pero sin la pata de mercado estamos truncos. Entonces, ¿cómo integramos las tres aristas? Es fundamental. Nosotros hoy desarrollamos distintos modelos de negocios justamente pensando en de qué manera llegamos a nuestros clientes. Cabe aclarar, Elitron, su cliente es un cliente B2B, no es el productor directo. Entonces, ¿de qué manera co-construimos con ellos desarrollos específicos, biofungicidas, bioestimulantes, tanto nutrición como herramientas de control? Y de ahí el mercado es el que manda también. Entonces, garantizar ciencia, garantizar tecnología, disminuir, como mencionaba antes, la incertidumbre. Y esa disminución de la incertidumbre es concretamente realizar menos prueba y error y ser más asertivo a la hora de entender qué es la patología o lo que queremos solucionar. Mercado manda, pero para ello tenemos que tener respuestas in-house, ¿no? Claro. Respuestas internas. Adentro, Alejo, de tu parte. Cálice resuelve en esa línea un desafío, un problema
bastante concreto. Lo que nosotros generamos de una manera bastante simple es lo que llamamos una red de ensayos virtuales. O sea, los modelos sirven en definitiva para ensayar una tesis que hasta ahora solo se puede hacer con un ensayo a campo, que implica que tenés que plantar, evaluar el cultivo, cosechar y tomar conclusiones. O sea, es un ciclo, una campaña entera. Con esto, vos utilizás un modelo para tomar decisiones y generar escenarios en segundos, cientos, miles, millones de escenarios. Entonces, el proceso de desarrollo de una variedad, un híbrido, un producto biológico, en vez de hacerlo en 3, 5, 7 años, puedes acortar ese tiempo a la mitad o mucho menos de la mitad. Entonces, para empezar, el tiempo de que vos llevas un producto al mercado es muchísimo más rápido. O sea, todas las evoluciones de productos nuevos llegan más rápido al mercado. El segundo factor es la precisión. Al vos entender en un modelo como que los que construimos nosotros, la interacción entre la performance de un producto y los patrones ambientales que básicamente afectan eso, tengamos en cuenta 60% de lo que le pasa a un cultivo es causado por el clima en esa campaña o por el ambiente de una manera más compleja. Entonces nosotros podemos entender esos patrones cuáles son e identificar los que potencian o los que generan riesgo. Entonces posicionás muchísimo mejor un producto. Evitás esos casos que no son tan frecuentes, pero cuando suceden son muy complicados, que falla un híbrido de maíz en una región, que un producto biológico no genera lo que tiene que generar, que un producto químico genera un daño de fitotoxicidad en un cultivo. Todo eso se disminuye o inclusive se elimina con este tipo de tecnologías. O sea que el impacto en el negocio es altísimo. Muy bien. Estamos con los tres, ¿no? Con Alejo, con Carlos y con Silvana. ¿Cómo está la Argentina de normativa? ¿Acompaña? ¿Frena? ¿Cuáles son los desafíos actuales, Silvana? A ver, la IA es el mundo de los datos, pero la normativa vive en el mundo de las cosas y ahí hay un choque en cuanto a que nosotros podemos acelerar el discovery, pero hoy la normativa, por ejemplo, para ingresar un ingrediente, para certificarlo, sigue siendo larga, extensa, en muchos casos burocrática, y eso, bueno, es algo a trabajar para mejorar y para que esta aceleración que vemos como decía Carlos, creo que y Alejo también, es decir, nosotros evitamos mucho la prueba de errores, o no la evitamos, pero la minimizamos. Eso acelera muchísimo toda la etapa de discovery, de años a meses a veces. Claro. Ahora, ¿cómo ese acortamiento de tiempo también lo llevamos a que el producto esté en mercado antes? ¿Y qué otra estrategia aplican? Lo que nos puedas contar, obviamente, ¿no? Con respecto a la IA. Sí. No, fundamentalmente con respecto a la normativa de la regulación o a los topes que se encuentran. En realidad, bueno, cada empresa encuentra los caminos. Nosotros, particularmente desde Cresco, a donde adherimos, es por una cuestión filosófica, pero también porque entendimos la normativa, es a minimizar la intervención sobre los ingredientes, generar los productos lo más naturales posibles, pero capitalizando las moléculas que nosotros descubrimos. Eso nos permite clasificar a nuestros ingredientes como lo que se conoce internacionalmente como GRAS o generalmente aceptados como seguros. Claro. Carlos, seguimos con las regulaciones. ¿Qué desafíos encuentran ustedes? Sí, Hernán, a ver, en paneles anteriores surgió este tema y me gustó la analogía que utilizaron, que van por canales completamente distintos. Nosotros también lo vemos así. El tema es, la regulación está, hay que cumplirla, entonces hay que ser ágil, hay que ser bueno, hay que conocerla muy bien, hay que entender cuál es el impacto que puede tener en tu negocio y sobre eso construir, sobre eso tratar de entender cómo hay que moverse y accionar en ese sentido. La regulatoria hoy en Argentina, no vamos a dar nombres propios, ni mucho menos, pero la regulatoria hoy desacelera ese time to market que nos interesa estar. Recién Alejo mencionaba, para producir o para desarrollar un producto biológico, entre 2-3 años de desarrollo, parte de ese tiempo se lo lleva a lo regulatorio. Ahí creemos que hay oportunidades concretas, pero somos el sector privado el que también tiene que levantar la voz, tiene que mostrar, tiene que dar evidencia, tiene que estar cerca de los organismos regulatorios para aceitar, para acelerar esta transferencia de conocimiento y que logren acompañar los ciclos productivos que han cambiado, ¿no? Alejo, ¿algo que pueda sumar? Me gusta la perspectiva de Silvana del tema datos.
La experiencia nuestra es que en general las empresas están mucho más adelantadas que la regulación en términos de la seguridad y privacidad de datos, o sea, son muy celosos de sus datos y con buena razón, toda la propiedad intelectual está ahí adentro. O sea que ahí la regulación, por lo menos por el momento, no veo que sea una limitante. El aspecto que es interesante desde el punto de vista del agro tiene que ver con la desregulación de productos. O sea, cuando uno tiene que habilitar un nuevo fungicida o un nuevo insecticida, requerís de ensayos a campos. Lo que estamos viendo en algunos casos, clientes nos han contactado para ver si pueden utilizar nuestros modelos para convencer a entidades regulatorias que no es necesario ensayar tanto o ensayar en todos lados, si los modelos pueden demostrar robustez sobre eso. Con lo cual, inclusive estamos viendo que este tipo de tecnologías puede acelerar inclusive el proceso de desregulación de productos en el agro. Quiero que nos quedemos un momento con cada caso particular. Primero con Cálice. Nos contabas recién que utilizan este modelo computacional e inteligencia artificial con el que, bueno, optimizan el diseño de productos agrícolas. Ahora, ¿cómo cambia el proceso de desarrollar una nueva variedad utilizando ensayos virtuales dentro de lo que es la tecnología frente a los ensayos de campo? Algo decíamos antes, en términos generales, contaba en particular de Cálice. A ver, el enfoque particular que tiene Cálice es que nosotros entendemos el ambiente de una manera bastante más robusta. O sea, utilizamos lo que se llama biología de sistemas para modelar sistemas complejos, todo lo que tiene que ver interacción con clima, planta y manejo. Y en función de eso podemos determinar correlaciones que, de nuevo, sin IA no se pueden lograr. Sin esta tecnología basada en estos modelos no se puede lograr. Eso lo que te ayuda en definitiva es acelerar el tiempo. Si vos tenés que para un híbrido, desde que haces la primera generación F1 hasta F7, son básicamente 7 años, con alguna contrastación capaz que se puede acortar, esto lo puedes llegar a cortar a la mitad. Entonces cortás muchísimo el tiempo en el que vos te toma elegir buenos materiales. Hemos tenido casos emblemáticos cuando nos presentamos con compañías grandes del agro, casi que nos dicen, che, esto es demasiado bueno para ser verdad. Entonces, básicamente nos han tomado exámenes con casos donde tienen el resultado final escondido y nosotros hemos logrado con 1 o 2 años de ensayo identificar el 90% de las variedades comerciales que esa empresa la avanzó. ¿Podés contarme un caso puntual de algún impacto en algún productor semillero? Mira, ese caso que te contesto es un caso de una empresa que trabaja en mejoramiento de soja, porque los proyectos son súper sensibles, no puedo dar nombres ni muchos detalles, pero hemos tenido ese caso en un programa de avance de soja grande, en donde logramos justamente, en vez de con 4 o 5 años de ensayos, con 1 año de ensayo 70% y en 2 años 90% de elegir variedades comerciales. El segundo caso es un caso en maíz, en donde una compañía había tenido un problema grande en el mercado y nos hicieron la pregunta de si con la información precomercial podríamos haberlo identificado, y de hecho hicimos el análisis, identificamos cuál era el producto, o sea, toda información ciega, cuál era el producto, exactamente en qué región había sucedido, cuál había sido la causa y en qué año se había dado. O sea, los modelos tienen un alto nivel de precisión. O sea, la información está en la data. La data es, lo que se logra con esto es sacarle muchísimo más jugo a la información que ya está. Y nosotros no le pedimos a las compañías que generen nuevos datasets, hagan cosas raras, o sea, nos apalancamos en la data que ya tienen. Entonces es sacarle más valor a lo que hoy las compañías acumulan de información. Silvana, con Cresco, ¿qué nos podés contar también de impacto, algún caso en particular? Hablamos bastante, ¿no?, de la aceleración que propone la inteligencia artificial, de la capacidad de desarrollar nuevos ingredientes, de las ventajas. ¿Algún caso de impacto puntual? Mira, para nosotros, como te decía, dentro de nuestro equipo fundador, de hecho, para nosotros es tan troncal la inteligencia artificial que uno de los fundadores de Cresco es un cientista de datos, Uziel Chorostecki, porque esa es una herramienta que para nosotros es transversal. Es fundamental para el discovery y para acelerar la identificación de nuevos ARNs. De hecho, para nosotros, todo lo que fue nuestros primeros desarrollos fueron en leche, ¿no? Identificamos ARNs bioactivos presentes en la leche y de ahí generamos los primeros ingredientes. La velocidad con la que nosotros pudimos extrapolar estas investigaciones y estos descubrimientos a otras especies medicinales fue en menos de un año. Eso fue gracias a el montaje de nuestra plataforma de Discovery para plantas que llamamos Cercanto y que nos permite hoy poder analizar más de 10.000 especies conjuntamente utilizando tanto datos de bases públicas como los nuestros.
Eso creo que muestra el potencial y la capacidad que tiene. ¿Cuánto cambió su trabajo en los últimos 2 años? El tuyo. 1 año, 2 años, 3. Bueno, a mí particularmente me atraviesa otra realidad, que yo trabajé por más de 20 años en la academia. Claro. Y en los últimos 3 años migré al emprendedurismo, así que la vida me cambió mucho. Pero en relación con la IA, creo que lo que está haciendo un salto que es brutal no es las herramientas de System Biology, de Machine Learning, esas las usamos hace muchos años. Sí, los modelos de interpretación del lenguaje tipo ChatGPT nos están cambiando el día a día a una velocidad que creo que el último año mi productividad creo que aumentó al 200%. Vos hablas de productividad. ¿Casos de éxito, Carlos, aumentan? Sí, creo que sí. Tampoco vamos a dar nombre por cuestiones obvias, pero desde la perspectiva de Elitron, por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad, viene una empresa química que entiende la importancia de empezar a contar en su portfolio con productos biológicos. Entonces nos dice, ¿qué podemos hacer o cómo me pueden ayudar ustedes a hacer esa transición para incorporar un producto biológico? Que son 2 mecánicas, son 2, entre comillas, mercados distintos. Entonces ahí aparecemos nosotros. La IA complementa eso, la IA es transversal a eso. Silvano, cuando menciona aumentó su productividad, creo que en el auditorio a todos nos está pasando lo mismo. Caso 1, una empresa química, ahí tenés un caso, migramos o los complementamos en el portfolio. Caso 2, viene una empresa que ya comercializa productos biológicos en Brasil y nos dice, quiero hacer algo totalmente innovador, quiero estar en la frontera de los productos biológicos acá. Necesito un biofungicida con tal y cual particularidad, y encima nos agrega el tema de tener un proceso de liofilizado, que es más complejo, es agregarle una capa más de complejidad. Nos sentamos, trabajamos en conjunto cliente y Elitron, y ahora estamos en fase de pruebas / registro. Yo creo que con cada cliente es una relación específica, entender cuál es el dolor, entender la problemática, entender en el mercado en el que actúa, pero al final del día es este trabajo, como mencionaba antes, ¿no? Nuestra misión es buscar de-riskear o disminuirle el nivel de incertidumbre que pueda tener ese cliente y hacerlo en un tiempo rápido, hacerlo en un tiempo acelerado, dejándole un prototipo industrial, cosa de que podamos hacer el trabajo rápido de testeo en campo, ¿no? Claro. Hablaron los 3 de transformación, de velocidad del mercado, de los casos de éxito. Silvana nos decía que es imposible cindir una cosa de la otra, ya no es opción, no hay que volcarse en la inteligencia artificial. Hablemos del futuro. ¿Va a seguir siendo una herramienta o va a ser esto que vos decías, Carlos, antes, la core de las empresas, de la industria, del desarrollo? ¿Cómo lo ven? Yo creo, a ver, nadie tiene la bola de cristal cuando te plantean qué va a pasar de acá los próximos 10 años, 15. El que tenga la posta, que avise, lo contratamos. Claro. Paso número 1. 2, el futuro ya es hoy. Lo que estamos viviendo y todo este desarrollo biológico, cómo se empieza a entender la vida, la ciencia que va a estar impactando en el agro, todo lo estamos viendo, para mí ya es una realidad, ¿no? Ahora, la gran apuesta o el gran desafío es cómo esa ciencia básica la hacemos ciencia aplicada, cómo maximizamos e incrementamos productividad y cómo congeniamos entre todos, como para hacer justamente este momento único. No cuesta pensar hacia adelante qué es lo que va a venir, para mí es hoy. Alejo, de parte de ustedes. A ver, para salir de lo más obvio, yo diría que todas estas herramientas de inteligencia artificial, yo coincido con Silvana y con Carlos ahí, Machine Learning, Deep Learning, o sea, IA es un montón de cosas. Y normalmente usamos últimamente IA mucho como lo son los modelos de lenguaje, básicamente los ChatGPT, los cloud y todo eso. Y el impacto que tienen es tremendo. O sea, me pasa lo mismo que le pasó a ella, el nivel de productividad que estoy teniendo personalmente y con el equipo es una cosa astronómica. Y creo que estoy recién rascando la superficie. Ahora, es como todo, es un cambio humano. No todo el mundo lo quiere, no todo el mundo se adapta y el proceso de aprendizaje de cómo usarlas no es menor. Hay mucho miedo. Mi sensación es que he escuchado a muchos amigos y colegas que en grandes corporaciones hay herramientas que no están permitidas. Entonces,
no es la velocidad en la que se va a dar el cambio, sinceramente no lo sé. Ahora, que es una ventaja competitiva, eso no queda ninguna duda. El que se quiera diferenciar es como que está ahí, está arriba de la mesa para poder aprovecharla y sacarle jugo. Yo he escuchado un montón de casos de gente que tiene consultoras unipersonales y que puede hacer con IA lo que hacen con 7 personas. Claro. Sos Colapinto por un momento. ¿A cuánto lo ves? ¿A cuánto va el auto, el Alpine? ¿A 100, a 200? Digo, la inteligencia artificial, a 300 por hora. ¿Cómo es esa velocidad? Sí. 350 y sin frenos. Silvana, nos decías que venís del mundo académico. ¿Cómo te encontrás con el talento, con el recurso humano? ¿Cómo sale de la facultad? ¿Cómo te lo encontrás en el mercado? ¿Estamos preparados? ¿Estamos formados? ¿Está la Argentina formando talento? Sí, yo creo que, digamos, si hay algo que tienen las instituciones públicas argentinas es que es brutal la capacidad de la formación y la resiliencia de sus profesionales. Eso, el talento está. Igualmente en la disputa que creo que se viene, para mí las grandes preguntas van a pasar por otro lado. Yo creo que la IA nos pone un desafío que es la propiedad de la información. Nosotros creo que como científicos en general y creo que como emprendedores también hemos capitalizado de una manera muy eficiente y muy inteligente toda la cantidad de información que estaba de manera pública. Eso ya desapareció. Entonces, la propiedad de la información va a ser un tema que puede llevar a la centralización de los polos de conocimiento y de los polos de información y los espacios de donde se pueda generar valor. Hay que cuidar la información y hay que entender que la propiedad de los datos no es algo intrascendente. Lo segundo es, volvemos al mundo de las cosas, la IA es bárbara, pero necesita data centers. ¿Dónde van a estar? ¿Cómo los vamos a hacer? ¿Y cuánto van a salir? Creo que son las grandes preguntas que le pueden poner un freno al 350 por hora. Sí, de nuestro Colapinto. Mensaje final, 30 segundos, 1 minuto cada uno. De la empresa, del rubro. Mira, yo hablando de este tema de la educación, yo creo que la IA es una oportunidad infernal, digamos, para como nivelar el acceso a poder formarse. Porque yo no sé si existe hoy una capacitación técnica para, digamos, manejar los modelos tan actuales. Evolucionan tan rápido que cuando vos querés transformarte en profesor de una versión del modelo, el modelo tiene 30 versiones más. Entonces me parece que las habilidades que empiezan a ser más importantes son cosas como la curiosidad, el perder la vergüenza de equivocarse, el que haya espacio para equivocarse entre las organizaciones. Esas son habilidades más blandas que duras. Y esas habilidades me da la sensación que trascienden mucho los niveles sociales, por así decirlo, hablando de acceso para lo que es la educación. Entonces, mi perspectiva es que es una gran oportunidad para nivelar mucho el nivel de potencial que tienen las personas. O sea, yo creo que es pero bestial el cambio que va a venir y, insisto, no se rascó ni la superficie todavía de lo que esto está generando. Carlos, de tu parte, para concluir también. Como a modo de reflexión, escuchándolos, estoy totalmente de acuerdo respecto al IA, pero para mí algo que tiene el agro y existe en Argentina es esto de la conexión, ¿no? No podemos dejar de lado a las personas. Hoy las personas, fundamental en todo momento, principalmente en el agro, que es un mundo de conexiones, es un mundo de nexos, de conexión, de compañerismo, de aprender del otro y demás. Eso me parece sumamente relevante. La tecnología hay que saber aplicarla, hay que saber adoptarla, pero sin dejar de descuidar el tema interpersonal. Me parece muy relevante hoy. Si no nos perdemos en esta cuestión de que lo único que importa son los datos. Claro, dijiste mucho, Silvana, pero la conclusión final, ¿un mensaje más? Voy a dar 2. Uno para la gente joven que está escuchando y que está preguntándose, bueno, ¿qué nos deviene? Acuerdo con Alejo que viene un mundo donde la capacidad de pensar va a ser fundamental, la capacidad de tener un pensamiento crítico ante lo que viene dado va a ser fundamental. Abónenla, no solamente estudiando, viviendo una vida diversa que les dé herramientas, porque creo que esos son los perfiles que se vienen. Y lo segundo,
relevante. Cuidemos los datos, cuidemos nuestra biodiversidad. Creo que ese es el gran asset para el futuro, sobre todo en el ACTE. Muchísimas gracias a los tres, gracias a todos que se quedaron. Alejo Valverde de Cálice, Carlos Morgan de Elitron y Silvana Spinelli de Cresco. El panel final, entregamos horario. Gracias a todos por acompañarnos y muy buenas tardes.